Bien, jóvenes, buenos días para todos. Un gusto una vez más reunirme con ustedes. En esta oportunidad nos convoca nuestra siguiente clase de Cálculo 2 del grupo L4, MAP 150, de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en donde está previsto para esta clase ver cómo calcular los segundos puntos críticos y por ende el punto de inflexión. Nosotros en la materia ya hemos visto muchas cosas, como por ejemplo el cálculo del primer punto crítico, el cálculo del punto mínimo, el cálculo del punto máximo, y ahora vamos a complementar esos conocimientos viendo el segundo punto crítico y el punto de inflexión. Para eso vamos a explicar algunos ejercicios que ustedes ven aquí propuestos para más o menos mostrarles cómo se desarrolla ese cálculo y al final haremos un análisis completo de una función para ver todo lo que ya hemos aprendido en esta materia. Muy bien, entonces ahora voy a tomar el ejemplo número 1 y de este ejemplo número 1 vamos a calcular directamente el segundo punto crítico y su punto de inflexión. Ok, vamos a lo importante. El segundo punto crítico es un punto que me va a ayudar a poder determinar si una determinada función tiene un punto de inflexión. El punto crítico y el punto de inflexión están directamente relacionados entre sí. Se calcula el segundo punto crítico para verificar si esa función tiene punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? El punto de inflexión es aquel punto o coordenada en el plano cartesiano, en X y Y, en donde la gráfica de la función cambia de sentido. De repente de crecer va a decrecer o viceversa, y así, con ese punto de inflexión, nosotros podemos determinar ese cambio en la gráfica. Además, el punto de inflexión se encuentra a la mitad entre el punto máximo y el punto mínimo, y muchas veces sirve como un punto de equilibrio en términos de cálculos de variables económicas. Entonces, ¿cómo llegamos a esos cálculos de manera matemática? Bien, aquí el primer paso que vamos a hacer es el cálculo del segundo punto crítico. Entonces acá, obviamente, antes del segundo punto crítico hay una serie de pasos que se hace para llegar acá. Lo que vamos a hacer nosotros es directamente enseñar lo que está establecido en la clase. Cómo calcular el segundo punto crítico y cómo calcular el punto de inflexión si es que hay. Entonces, el segundo punto crítico tiene un cálculo exactamente igual que el primero. Ahora, recordemos cómo se calcula el primer punto crítico. El primer punto crítico se calcula derivando la función e igualándola a cero. El segundo punto crítico, entonces, con esa lógica, significa que voy a tener que derivar dos veces la función y ese resultado igualarlo a cero. Por lo tanto, para el segundo punto crítico vamos a tener que encontrar la segunda derivada de la función. Para ello entonces pasamos a calcular la primer derivada, ¿cierto? Pasamos a calcular la primer derivada de la función y de la primer derivada de la función calculamos la segunda derivada. Entonces, la primer derivada de la función respecto de x es la que vamos a calcular ahorita. Repasando un poquito, con la primer derivada, que es la que voy a calcular ahorita, yo puedo calcular el primer punto crítico. Entonces, derivemos esto y vamos a ver. Derivada de x al cubo, pues 3x al cuadrado. Derivada de 9x al cuadrado, pues 18x. Derivada de 24x, pues 24.
¿no? A ver, derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, derivada de 9x cuadrado, 18x, derivada de 24x, 24, derivada de 15, 0. Entonces, aquí nosotros, con este resultado, podemos calcular el primer punto crítico. ¿Y para qué sirven los primeros puntos críticos? Para determinar si hay un máximo o hay un mínimo. Que hasta ahí hemos llegado a nuestro avance. Si yo vuelvo a derivar esta expresión, o sea, si yo encuentro la segunda derivada, y esto hay que, obviamente, ponerlo en nomenclatura, si yo encuentro la segunda derivada, acá, la segunda derivada de la función, respecto de x, esta es la nomenclatura para indicar que estoy encontrando la segunda derivada. Si yo encuentro la segunda derivada, voy ya a encontrar el segundo punto crítico. Entonces, volviendo a derivar la expresión, me va a quedar derivada de 3x al cuadrado, 6x, derivada de 18x, 18, derivada de 24, 0. Listo, ahí tengo la segunda derivada. Con la segunda derivada, yo agarro ese resultado y lo igualo a 0, tal como hacíamos en el primer punto crítico. O sea, es repetir la cosa, pero ahora con la segunda derivada. Y entonces acá voy a despejar la variable x y pues acá, ¿de cierto? Está con más, pasa con menos y luego 18 dividido entre 6 me va a dar que x es igual a 3. Ahí está. Como he podido encontrar, ¿no es cierto? Como he podido encontrar un valor de x para que la derivada se haga 0, voy a poder encontrar un segundo punto crítico. El segundo punto crítico es entonces averiguar con qué valores para x la segunda derivada se hace 0. Y para que la segunda derivada se haga 0 es con 3. Entonces acá yo puedo decir hemos encontrado un segundo punto crítico. Pero recordemos de que ese segundo punto crítico tiene un valor para x y un valor para y. Entonces, el segundo punto crítico tiene un valor para x y un valor para y. Acabo de encontrar el valor para x. El valor para x es 3. Me está faltando el valor de y. ¿Cómo calculamos el valor de y? Exactamente como calculábamos el anterior. Ese 3 lo reemplazamos en la función original, no en la derivada, en la original, ¿no? Y nos hacíamos la pregunta, ¿cuánto vale y si x, ¿no es cierto? Si x es igual a 3, ¿no? ¿Cuánto vale la variable y si x vale 3? En ese momento voy a tener las coordenadas del segundo punto crítico. Lo importante acá, ¿para qué se calcula el primer punto crítico? Para averiguar si hay máximo o hay mínimo. ¿Para qué se calcula el segundo punto crítico? Para averiguar si hay un punto de inflexión. O sea que los puntos críticos son para averiguar si hay un punto máximo, un punto mínimo o un punto de inflexión respectivamente. Entonces aquí yo digo, vamos a cambiar esto por 3, vamos a cambiar esto por 3 y vamos a cambiar esto por 3. Y entonces ahí vamos a efectuar cálculos, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar un cálculo y entonces de esa manera nosotros vamos a tener nuestro valor en la variable y. Ahí va a estar calculado el ejercicio en la variable y. De aquí me va a dar 3 al cubo 27, menos 3 al cuadrado 9, 9 por 9 81, más 24 por 3, que me va a dar 3 por 4 12, llevo 1, 3 por 6, 72, menos 15. Entonces, haciendo acá operaciones, ¿es cierto? ¿Qué vamos a obtener como resultado? Bueno, si agarramos nuestra calculadora, ¿no? Bueno, que la calculadora también lo puede calcular eso directo, ¿correcto? Si yo aquí digo, bueno, tengo aquí 27 menos 81 más 72 menos 15 y eso me da 3. O sea, todo esto de acá me da 3. Quiere decir entonces de que el punto crítico para esta función se encuentra en 3 para x,
3 para y. El hecho de que exista segundo punto crítico no significa que va a haber punto de inflexión. O sea, como tiene segundo punto crítico, seguro tiene punto de inflexión. No. El hecho de que tenga segundo punto crítico indica de que podemos averiguar si tiene punto de inflexión. Entonces acá, en nuestro segundo paso, vamos a determinar el punto de inflexión. Pero cabe recalcar lo siguiente. No hay que pensar de que como tiene punto crítico, va a tener punto de inflexión. Es lo mismo que el primer punto crítico. No porque tiene primer punto crítico, tiene máximo, tiene mínimo. Hay que averiguar. ¿Cómo averiguamos si tiene punto de inflexión? Exactamente como hacíamos en el punto máximo y en el punto mínimo, pero con la segunda derivada. O sea, es hacer todo de nuevo, pero con la segunda derivada. ¿Qué hacemos entonces? Analizamos el 3, hacemos un análisis antes y hacemos un análisis después. Ahora, ¿a dónde? En la segunda derivada, no en la primera, en la segunda, aquí, en la segunda, ¿no? Y nos preguntamos, eh, si X vale, a ver, un valor antes del 3, pues puede ser 2. Si X vale 2, ¿qué pasa con la segunda derivada? ¿Qué nos interesa? El signo, ¿sí? El signo. Aquí yo pongo 2 y me sale 6 por 2, 12, menos 18, menos 6. Me ha salido una respuesta negativa. Eso me interesa. No tanto el número, el signo me interesa. El comportamiento del signo. Y ahora voy a hacer un análisis después, ¿no? Análisis después. Y entonces un análisis después para el 3 sería el 4, ¿no? El 4. ¿Qué pasa con la derivada cuando le coloco 4? Ojo, la segunda derivada. En este caso me da 6 por 4, 24, 24 menos 18, ahora me da más 6. ¿Cómo confirmamos de que existe un punto de inflexión? Un punto de inflexión existe cuando al analizar la coordenada del segundo punto crítico respecto de X, hay un cambio de signo de menos a más o de más a menos. Si me da menos, menos, no hay punto de inflexión. Si me da más, más, no hay punto de inflexión. Entonces, de esa manera, nosotros garantizamos la existencia del punto de inflexión. Cabe recalcar nuevamente de que no porque tengamos segundo punto crítico, eso implique que hay punto de inflexión. Puede ser que tengamos, puede ser que no, hay que analizar. En este caso tenemos punto de inflexión porque hay un cambio de signo y entonces este camarada de acá deja de ser segundo punto crítico para convertirse en el punto de inflexión. Es decir, esto es un punto de inflexión. Venimos acá y decimos, tenemos un punto de inflexión, aquí, punto de inflexión, en el valor 3 para X, 3 para Y. Sí. ¿Qué hicimos? Averiguamos qué era este punto. ¿Es un punto crítico? Muy bien, pero ¿es un punto de inflexión? Sí, es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signos en el comportamiento de la segunda derivada y entonces de esa manera determinamos el punto de inflexión. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer para nuestro segundo ejemplo. Vamos a ver acá la solución del problema. Indudablemente, esto de acá se puede graficar. A ver, vamos a usar la tecnología, ¿sí? Y para la tecnología, entonces, aquí voy a mostrarles la gráfica. Voy a aprovechar de hacer la gráfica. Cálculo de la gráfica de la función. Ok. Ya que estamos acá, aprovechemos de ver la parte gráfica. Para eso vamos a irnos a nuestro programa que estamos utilizando, que es el GeoGebra.
¿ya? Y ahí les voy a mostrar cómo se calcula el punto de inflexión con el uso de la tecnología. Ya que estamos acá, pues aprovechemos, ¿no es cierto? Aprovechemos eso. Ok, muy bien. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. La función que me están pidiendo analizar es la función x elevado al cubo. Eh, Déjenme ver, por favor. X elevado al cubo menos 9x al cuadrado. Menos 9x al cuadrado. Más 24x menos 15. Más 24x menos 15. Ok, ahí está. Esa es la función que estoy analizando. Esta es la gráfica de la función. La podemos obtener manualmente, sí, dándole valores como cálculo 1 y buscando aquí puntos, podemos encontrar la gráfica. Pero en cálculo 2, ya la gráfica no se obtiene tanto con una tabla de valores. La gráfica se obtiene con el análisis completo que vamos a hacer. La gráfica es lo último que se hace en el análisis completo. Pero aquí yo voy a mostrar lo siguiente. Seguramente esta función tiene punto crítico, ¿no? Eso ya sabemos que ponemos extremo y aquí me calcula un punto máximo y un punto mínimo, ¿no es cierto? Y eso lo hubiéramos calculado, si hubiésemos calculado el primer punto crítico, ya tuviéramos el punto máximo y el punto mínimo. Pero aquí va lo importante. El punto de inflexión tiene que salirme al medio para que todo esté bien. ¿Cómo lo calculamos con la tecnología? Pues escribiendo punto, ¿no? Y por acá dice punto inflexión, ¿no? Punto inflexión, ¿sí? Le damos ahí el, el nombre de la función y fíjense, me dice, escúcheme mi hermanito, usted tuvo que haber calculado un punto de inflexión en 3,3, ¿correcto? Sí, correcto, eso fue lo que calculamos. Y está, fíjense, al medio del punto máximo y el punto mínimo. ¿Qué es el punto de inflexión? Es el lugar que nos avisa cuando la gráfica va a cambiar de sentido. O sea, de bajar va a subir. Eso hace el punto de inflexión. Me indica un cambio en la gráfica. La gráfica estaba bajando, pasa por el punto de inflexión y ya significa que va a cambiar de sentido. O sea, no va a continuar bajando, va a subir o va a cambiar de dirección. Y es el punto de equilibrio entre el punto máximo y el punto mínimo. Entonces esa gráfica yo puedo, obviamente, mandarla ya para que ustedes puedan ver. Y de esa manera ustedes pueden calcular el punto de inflexión con la tecnología. Como pueden ver, sencillo, ¿no es cierto? Escribiendo punto de inflexión y tenemos a un pasito el resultado. Y habíamos quedado que acá vamos a usar la tecnología para que ustedes puedan realizar sus cálculos. Ok, vámonos, ya está grabado esto, vámonos allá a nuestra hoja de cálculo, a nuestra hoja de cálculos y plasmemos la gráfica. Entonces por aquí vamos a darle un espacio prudente, ¿no? Listo. Aquí está, escritorio, gráficas, es donde tenemos ahí las gráficas, y aquí está. Listo, perfecto. Ahí está, mi estimado joven. Entonces, esa es la gráfica del ejercicio, ¿no? Eh, Indudablemente cuando hagamos acá el análisis completo, vamos a hacer todos los pasos, ¿no? Y acá se termina con la gráfica. ¿Cómo tenemos la gráfica? Con los pasos que vamos a hacer en el análisis completo. Claro, la tecnología nos hace la gráfica inmediatamente, nos calcula el punto máximo, el punto mínimo y el punto de inflexión rápidamente, ¿no? Entonces, ahí está. Confirmado de que nuestro punto de inflexión es el correcto. Y entonces hemos hecho todos los cálculos de manera perfecta. Pero tenemos acá un segundo ejemplo, ¿no? Porque con un ejemplo no es suficiente a veces entender, digamos, el comportamiento del punto de inflexión. Ok, vamos acá. Primer paso, vamos a hacer el cálculo del segundo punto crítico. El que me estás pidiendo el segundo punto crítico, calculémoslo de una vez. ¿Cómo calculamos el segundo punto crítico? Pues derivando la función dos veces, ¿no es cierto? Derivando la función dos veces. La función que me diste la voy a derivar dos veces.
Entonces, permítanme, por favor, acá irme aquí a la nomenclatura un poquito para ganar tiempo. Aquí, esto voy a copiar y pegar. Y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, la primer derivada de esta función, pues va a ser 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Ahí está, 12x al cuadrado. Listo. Ahí tengo la primer derivada. Lo importante para nosotros respecto al estudiante. ¿Para qué sirve la primera derivada, estimado? La primera derivada sirve para que nosotros los licenciados podamos calcular el primer punto crítico. Ese punto crítico se calcula igualando la primera derivada a cero, despejando x. ¿Y para qué hacer todo eso? Bueno, hago todo eso porque con ese procedimiento yo puedo determinar si hay un máximo y hay un mínimo. ¿Y para qué calculas máximo y para qué calculas mínimo? Bueno, mi estimado, calculo máximo y calculo mínimo porque con máximo puedo calcular la utilidad máxima, el ingreso máximo, con el mínimo puedo calcular el costo mínimo, ingreso mínimo, utilidad mínima, etcétera. El alumno tiene que tener claro por qué hacer las cosas. O sea, tiene que tener clara la teoría. Y ahora estás calculando la segunda derivada, correcto. ¿Por qué calculas la segunda derivada? Porque hay un segundo punto crítico. ¿Qué es el segundo punto crítico? El segundo punto crítico es averiguar con qué valores a la x la segunda derivada te hace cero. ¿Y para qué te sirve eso? Bueno, para calcular un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es averiguar en qué momento el comportamiento de la curva del producto que yo estoy fabricando cambia de sentido en cuanto a ventas, en cuanto a precios, en cuanto a un montón de variables económicas. Y además es un punto de equilibrio entre el máximo y el mínimo. Entonces, este profesional tiene claras las ideas, tiene claro por qué calcula las cosas y más allá interpreta lo que está calculando. Y ese tipo de gente es la que nosotros queremos sacar en la universidad. O sea, gente que sepa qué está haciendo y por qué lo está haciendo. No gente que lo haga de memoria y no te explique por qué lo está haciendo. Entonces aquí tenemos la primera derivada y vamos a irnos a la segunda derivada. Y en la segunda derivada, pues, ¿qué va a pasar? Aquí va a quedar 3 por 4, 12x al cuadrado, y aquí va a quedar 24x. Ahí está. Derivada de 4x al cubo, 12x cuadrado, derivada de 12x cuadrado, 12 por 2, 24x. Listo. Esta derivada la igualamos a cero y vamos a ver qué puntos críticos podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, puedo factorizar el 12 y la x, ¿correcto? Porque son números múltiplos de 12. Claro, aquí yo puedo factorizar, ¿no es cierto?, el 12 y la x. Y si factorizo el 12 y la x, aquí me va a quedar, pues, x, y aquí me va a quedar 2, ¿correcto? Ya que 12 por x es 12x cuadrado y 12x por 2, 24x. Voy a encontrar dos valores. Claro, acuérdense de los ejemplos anteriores de punto crítico del primero, que podíamos encontrar más de un valor dependiendo de la pregunta. No tengo que encerrarme a que siempre va a ser uno, por eso que no se puede ser mecánico en esta materia. Yo tengo que saber la teoría, tengo que saber por qué estoy calculando, tengo que saber cuántos puntos críticos puedo encontrar. Aquí puedo encontrar dos puntos críticos. El primer punto crítico va a ser cero, y el segundo punto crítico va a ser 2. Entonces, con cero y con 2, la segunda derivada se anula. Claro, si aquí pongo cero, algo por cero, cero, algo por cero, cero. Pues con cero, todo esto se anula. Y con 2 también, porque si aquí pongo 2, 2 menos 2, 0, algo por cero, cero, se anula. Entonces, he descubierto que esta función tiene dos segundos puntos críticos, uno en cero y uno en 2. Ahora, estos puntos críticos serán inflexión. Pues vamos a ver, analicemos, digamos, el segundo punto crítico. A ver, segundo punto crítico, está pasando aquí un segundo punto crítico en
un valor 0 y no sé todavía cuánto vale para y. Vamos a averiguar ahorita, ¿no es cierto? ¿Y cómo averiguamos eso? Pues dándole un valor a X, sí, el 0. Entonces, agarro la pregunta original y digo, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y si X es igual a 0? Perfecto. Entonces uno dice, a ver, está obvio de que si le pongo 0, Y también va a ser 0, ¿no? Indudablemente. Entonces, en 0, 0, ya tengo un punto de crítico, un segundo punto crítico. Entonces aquí pongo 0 y aquí pongo 0, indudablemente me va a dar 0. Entonces ya tengo acá las coordenadas de este punto crítico, ¿no? 0, 0. Pero también está el 2. Y entonces aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a trasladar acá abajo. ¿Ya? Eso es para el 0 y ahora para el 2. Vamos a hacer el mismo análisis, pero reemplazando, ¿no es cierto? Reemplazando eh, ahora el 2. Entonces, con 2, ¿cuánto va a ser? Entonces, ¿cuánto vale y si x vale 2? Y reemplazamos el 2 y aquí reemplazamos el 2. A ver, 2 a la cuarta me va a dar 16. 2 al cubo, 8 por 4, 32. 16 menos 32 menos 16. Listo, ya tengo el otro punto crítico. Ya descubrí que tengo segundos puntos críticos en 0, 0 y en 2 menos 16. Ahora, ¿serán puntos de inflexión? Vamos a ver. Segundo paso, cálculo del punto de inflexión. O determinamos también si hay un punto de inflexión. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar, ¿no es cierto?, para el 0, el comportamiento antes y después de la segunda derivada. Agarro la segunda derivada, esta, que es la que me interesa, ¿no? Y digo, análisis antes. Ok, vamos a analizar primero el 0. Bueno, un valor, ¿no es cierto? Y vamos a ponerlo aquí para que no quede confuso esto. Estamos haciendo para el 0. Estamos analizando el 0. Un análisis antes del 0, pues sería eh, menos 1. Vamos a ver qué pasa con la derivada segunda si le pongo menos 1. Me interesa el signo, no tanto el resultado numérico. Aquí coloco menos 1, indudablemente. Aquí también coloco menos 1. Y aquí va lo importante. El signo me interesa. A ver, menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 12, 12. Aquí va a ser positivo, desde ya. Y el número, bueno, el número no es importante. El signo, pero calculémoslo. 24 más 12 me va a dar 36. Pero aquí es positivo, esto es importante. Ahora, ¿qué pasa con la derivada con un valor después? O sea, con el 1, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer un análisis después. Análisis después. Ok, ¿qué pasa con esto después? Veamos. Pues si aquí yo coloco 1, que es después del 0, aquí me va a dar 1 y aquí me va a dar 1, pero ya la respuesta va a ser negativa. Menos 12. De más a menos hay un punto de inflexión. Confirmado que hay un punto de inflexión en 0, 0. Entonces, este señor ya queda confirmado como un punto de inflexión, ¿no? Ahí está. Tenemos un punto de inflexión. Punto de inflexión. Listo. Confirmado. 0, 0 es un punto de inflexión. Ok. Pero tenemos que hacer lo mismo con el otro señor, que es el señor 2. Entonces vamos a hacer acá lo mismo. Vamos a ver con el 2, ¿no? Y aquí voy a aprovechar de copiar esto para ganar tiempo, estimados jóvenes, por favor.
Entonces aquí digo, bueno, analicemos la derivada antes, con el 1. Claro, si aquí le coloco 1 y aquí le coloco 1, me va a dar menos 12. Y un análisis después, pues con el 3. El 3 es un valor inmediatamente después del 2, ¿no? Si aquí pongo 3 y aquí pongo 3, pues me va a dar, a ver, 3 al cuadrado, 9. 12 por 9, 108. 108 menos 72 va a ser positivo. Listo. Confirmado también que es un punto de inflexión. Por un lado tendré, a ver, para calcular el número, que no es tan necesario, pero hagámoslo, aquí va a ser positivo, eso es lo importante. Me va a dar 108 por un lado y 72 por el otro, y eso me da 36. Por lo tanto, el otro camarada, este, también es un punto de inflexión. O sea, tengo dos puntos de inflexión. O sea, no hay una teoría, estimados jóvenes, no hay una teoría, o que alguien me pregunte, ¿cómo podemos saber cuántos puntos de inflexión hay? No hay que hacerlo, tenés que hacerlo. No, no podemos adivinar. No te puedo decir que siempre que la pregunta sea así, va a tener dos puntos de inflexión. No. Claro, la tecnología me va a avisar rápido. Por eso que la tecnología es pues una ayuda fundamental, pues, ¿no? O sea, tenemos que apoyarnos en la tecnología, indudablemente. Pero no, no hay una ley que diga, mira, si te preguntan a la cuarta, vas a encontrar dos. No, no existe eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero tenemos que encontrar la solución del problema. Entonces acá, listo. Ya tengo resuelto mi problema. Confirmemos lo que hemos calculado. ¿Y cómo lo puedo confirmar? Pues con la tecnología. A ver, vamos a ver la gráfica. Cálculo de la gráfica de la función. Según nuestros cálculos, la tecnología tiene que decirnos que hay dos puntos de inflexión. Incluso la tecnología, si nos equivocamos, nos ayuda a corregir. Por eso que es importante manejarla, ¿ok? Entonces venimos aquí y dimos, a ver, vámonos allá. Vámonos a nuestro programa. Aquí está. Eh, la pregunta que hicimos era, permítame un ratito, por favor, x a la cuarta menos 4x al cubo. Ok. X a la cuarta, x a la cuarta, menos 4x al cubo. Listo. Perfecto. Esta es la gráfica de esta función, ¿no? Se puede obtener con el lapicito y todo más, claro que se puede obtener, obvio. Bueno, este es el comportamiento de este producto. Por ejemplo, este es un producto, un determinado bien, y tiene este comportamiento gráfico. Puntos de inflexión. Fíjense, en 0, 0, sí, correcto. Y en 2 menos 16, correcto. Sí, eso me ha salido. Por lo tanto, hemos calculado todo bien. Y claro, hay un punto, ¿no es cierto? Hay un punto, aparte de que este es un punto de inflexión y este es otro punto de inflexión, hay otro punto acá, que es el punto 3 menos 27, que podemos averiguar qué es. Para eso tenemos que tener los conceptos claros, ¿no es cierto? Entonces, este punto 3 menos 27 viene a ser un punto mínimo. Este es el punto 3 menos 27. Sí, ¿qué me está diciendo? Esta función solo tiene mínimo. Solo tiene mínimo. Aquí está, un mínimo. Y hay dos puntos de inflexión, uno que está acá y otro que está acá. Lo que me da a entender de que no es necesario que exista un punto máximo y un punto mínimo para que tengamos inflexión. Entonces, fíjense cómo voy aprendiendo varias cosas. Yo pensé de que había que haber un punto máximo y un punto mínimo para que la inflexión esté al medio. No, generalmente es así. Generalmente es así, pero no, no hay que encerrarse en esa parte. Entonces, la tecnología nos va a colaborar mucho. Entonces, esta es la gráfica del ejercicio, comprobado nuestros resultados. Indudablemente vamos a llevarla ya a nuestra hoja de cálculos, ¿no? Para que quede, digamos, la gráfica en el archivo que ustedes tendrán acceso para tener sus apuntes al día, ¿no?
Entonces, ahí está. Guardamos esto, nos vamos acá y plasmamos la gráfica. Efectivamente, los resultados que sacamos son los correctos. 0, 0 y 2 menos 16. Entonces ya la tecnología me da esa tranquilidad, ¿no? Dice, todo lo has calculado bien, has hecho todo bien, ¿no? Entonces vengo para acá, listo. Ah, seguramente no hemos copiado bien la gráfica. Bien, vámonos. A ver, permítame un ratito, voy a copiar bien la gráfica y la muestro ahí en nuestra hoja de cálculo. Entonces, mientras que yo hago eso, ¿no es cierto? Fíjense de que importantísimo el uso de la tecnología, ¿no? Importantísimo el uso de la tecnología, ¿sí? Con la tecnología, pues, ya nosotros podemos identificar si está bien, si está mal, todos esos cálculos, ¿no es cierto? Podemos hacer, y claro, eso nos va a ayudar tremendamente en la búsqueda de encontrar la solución de los ejercicios. Listo, ahora sí. Muy bien, perfecto. Entonces lo acomodamos a nuestro antojo, ¿no es cierto? Ya aquí por acá, que quede estético, presentable, etcétera. Listo, ahí está. Entonces ahí hemos encontrado la solución de nuestro segundo ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica todo lo que hemos aprendido en cuanto a un análisis completo de una función. Cuando nosotros decimos un análisis completo de una función, pues nos estamos refiriendo a lo siguiente. ¿Qué hay que hacer cuando a mí me dicen realice el análisis completo de una función? Bueno, son varios pasos de los cuales muchos hemos aprendido y otros vienen de cálculo 1. Para realizar el análisis completo de una función, lo que yo hago es, primer paso, cálculo del dominio de la función. ¿Y por qué no avanzamos esto? No, porque esto es cálculo 1. ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo que usted en cálculo 1 ya aprendió a calcular dominio. O sea, eso es lo que usted ya sabe. Y en cálculo 2 estamos viendo lo nuevo. Entonces, pero en el análisis completo de una función, el primer paso es el calcular el dominio de la función. ¿Qué es el dominio? Bueno, para calcular el dominio de la función, lo que hacemos nosotros es recordar lo siguiente. Ok, el dominio de una función es averiguar qué valores le puedo dar yo a la variable x para que la máquina me devuelva un resultado. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar la función que vamos a analizar. Esta es la función. Y de ella vamos a hacer todo lo aprendido. Entonces, ¿cómo comienza un análisis? Con el dominio de la función. Recordemos que es un dominio. Ok, yo siempre al alumno le hago el siguiente ejemplo. Esto es como una máquina que vos vas a hacer funcionar. Para que una máquina funcione, tú tienes que darle datos, tú tienes que darle valores. Por ejemplo, para que tu calculadora, que es una máquina, funcione, tú tienes que darle valores para que ella te responda. Una función es lo mismo. Una función necesita que tú le des valores para que ella te responda. Cuando a vos en cálculo 1 te pedían calcular el dominio, te estaban diciendo qué valores le podés dar a la variable x para que esta máquina funcione. Vamos a suponer que ustedes aprendieron muy bien eso en cálculo 1, dependiendo del profesor con el que llevaron, indudablemente. Pero si están en cálculo 2 es porque seguramente aprendieron muy bien a calcular el dominio. Entonces, esto significa que para que esta máquina funcione, yo le puedo dar a la X el valor que yo quiera. ¿Y por qué? Porque en cálculo 1, tenemos que mencionarlo, tuvieron que aprender de que hay tres problemas graves en cálculo 1. El denominador, que no puede ser cero, el logaritmo, que tiene que ser mayor a cero, y la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a cero. Y en cálculo 2 vamos a ver eso, indudablemente.
pero en este caso, esta máquina no tiene logaritmo, no tiene raíz, no tiene denominador, entonces es una máquina sencilla de hacer funcionar. Entonces, el dominio es eso. ¿Qué valores le damos a X? Cualquiera. Entonces vengo acá y digo, el dominio de esta función, el dominio de esta función es todos los números reales. Y esto se hace en cálculo así, desde menos infinito hasta más infinito. Ahí está. Ahí está calculado el dominio de la función. Listo. Ese es el paso 1. ¿Por qué no lo vimos acá, profe, en el avance de cálculo 2? Bueno, porque es un avance de cálculo 1. Lo que hicimos en cálculo 2 es lo nuevo. Y ahora vamos a mezclar cálculo 1 con cálculo 2. Listo. Primer paso terminado. Ahora, lo importante con lo que yo me he topado es lo siguiente. Cada vez que tengo alumnos en cálculo 2, les pregunto, a ver chicos, ¿qué es el dominio? Nadie me puede responder. Si es verdad que ahorita están sus audífonos en silencio para que escuchen mi explicación, eh, yo digo, ¿cómo venís a cálculo 2 sin saber lo que es el dominio? Está bien, digamos. Has estudiado, has dado bien tus exámenes, etcétera. No interesa mucho. Pero eh, ahí va el típico ejemplo que pongo. Estamos rodeados de personas, de gente que sabe hacer algo, pero no sabe por qué. O sea, te lo hace y vos le preguntas qué, y vos no te puede explicar. Y ahí está el problema, estamos rodeados de esas personas. Y uno dice, escúchame, ¿qué es el dominio para vos? No, mi profesor me dijo que el dominio era un despeje y aquí que allá y esto lo otro. No, el concepto, ¿qué es el dominio? ¿Cómo podés calcular algo si no sabes el concepto? Dominio de aquí para adelante, jóvenes, es qué valores le puedo dar yo a la variable X para que cuando la reemplace en mi máquina, esta me devuelva resultado. ¿Qué significa esto, profesor? ¿Qué quiere usted decir con esto? Que a la X yo le puedo dar el valor que yo quiera, que esta máquina me va a devolver resultado. ¿Y por qué es importante en la vida profesional de un licenciado calcular el dominio? Muy buena pregunta. Porque el dominio te va a decir cuántas unidades de un determinado producto X tú puedes producir. Ejemplo, viene el gerente y me dice, escúcheme licenciado, esta es la curva que representa al producto que vamos a vender. ¿Podemos producir 20 unidades? Sí. ¿Podemos producir una unidad? Sí. ¿Podemos producir 50 unidades? Sí, señor. ¿Podemos producir 1.000.000 de unidades? Sí, señor. ¿Cómo sabe eso? Porque su dominio es todos los reales. O sea, yo puedo producir la cantidad que yo quiera. Por eso es importante saber el dominio. Ahora, si aquí hubiese una raíz, ya no puedo decir que el dominio es todo lo real. Y si aquí hay un logaritmo, ya no puedo decir que el dominio es todo lo real. Y hay limitaciones en la producción del producto. Pero por en cuanto estamos acá, no puedo dejar de explicar las cosas. O sea, está generalmente en mí explicar el por qué. Y no es que lo haga como gran cosa, es el trabajo del profesor enseñarle al alumno por qué se hacen las cosas. O sea, no es que ahorita le estoy haciendo un favor, chicos, mira, le estoy haciendo un favor sango, digamos, enseñándoles por qué. No, pues mi estimado, usted es el profesor y como profesor te tiene que enseñarnos, pues no es un favor que no está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que el alumno se queda callado frente a su profesor, no le pregunta mucho por qué pasan las cosas. Y ahí está el problema. Ok, terminado el paso 1, hemos calculado el dominio de la función. Viene el segundo paso. El segundo paso ya es lo siguiente. Segundo paso. Cálculo del primer punto crítico. Ya esto es cálculo 2. Ya esto es lo que hemos aprendido. Cálculo del primer punto crítico. Ya sabemos por qué lo vamos a calcular, ¿cierto? Ya tenemos una idea clara por qué lo vamos a calcular. Entonces yo agarro que digo, bueno, me está pidiendo este camarada el primer punto crítico, ya tengo claro lo que nos enseñó, para calcular el primer punto crítico tengo que encontrar la primer derivada y va el concepto. ¿Qué es el punto crítico, mi estimado? El primer punto crítico es averiguar en qué momento la derivada se anula. ¿Y por qué queremos eso? Para poder determinar que aquí hay un punto máximo y un punto mínimo.
¿Y para qué queremos eso? Porque seguramente el gerente nos va a preguntar, oye, Alice, ¿con cuántas unidades ganamos harta platita? ¿O con cuántas unidades nos ahorramos platita? Seguramente me va a preguntar eso, entonces tengo que calcular. Entonces aquí, pues, la primera derivada va a ser, ¿cierto? Bueno, derivemos esto, pues aquí me va a quedar 3x al cuadrado, ¿no? Menos 3. Esa es la primera derivada. Esa es la primera derivada del ejercicio. Con la primera derivada, mis estimados jóvenes, yo puedo calcular el primer punto crítico. ¿Qué hago con la primera derivada? La parto, ¿es cierto? Y la igualo a cero. Pero aquí, ¿no es cierto? Esta primera derivada, tengo que asegurarme que esté bien. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de 3x es 3. Y derivada de 2 es 0. Ahora sí ya tengo la primera derivada. Mis derivadas tienen que estar bien. Por eso se llevan en cálculo 1. Es requisito para cálculo 2. ¿Ya? Ahí está. Calculada la primera derivada. Listo. La primera derivada la igualo a 0 y digo, ¿puedo calcular x acá? Claro que sí. Aquí puedo factorizar el 3, ¿no? Y me va a quedar acá x al cuadrado menos 1. Y x al cuadrado menos 1 es un caso de factorización. Ahí está, x al cuadrado menos 1. Indudablemente en cálculo hay que saber factorizar. Factorizar es fundamental, no solo en cálculo, en la vida profesional también. A ver, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, 3 por 1, 3. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y me queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y de aquí puedo factorizar o puedo despejar. La matemática siempre te da solución. ¿No te gusta factorizar? No, no me gusta factorizar. Bueno, mi estimado, entonces despeje. Esto que está con más, está con menos, pasa con más. Y ese cuadrado pasa al otro lado con raíz. Pero al pasar un cuadrado al otro lado, tiene que estar claro lo siguiente. Un cuadrado al otro lado pasa con más menos la raíz cuadrada del número, que en este caso es 1. Y entonces aquí me va a quedar x igual a más menos la raíz de 1, que es 1. Hemos encontrado dos puntos críticos. O sea, esta curva tiene dos primeros puntos críticos. Esta curva que representa el comportamiento del producto que estamos vendiendo en la empresa. Ok, ¿cómo calculo el punto crítico? Reemplazando estos valores en la pregunta original. Te digo, ok, vamos a encontrar dos puntos críticos. El primero, ¿cierto? El primero eh, está en 1 y no sabemos cuánto vale y, por el cuánto, ¿no? Y hay un segundo punto crítico que vamos a copiarlo aquí al ladito, ¿ya? Hay un segundo punto crítico que está en menos 1, pero tampoco sabemos cuánto es y. Hay que saberlo, claro. Vamos a reemplazarlo en la original, aquí. Vámonos acá a la original. Y ya tendremos nuestros puntos críticos. Entonces venimos acá y decimos, a ver, vamos a ver el punto crítico. Primero, eh, si Si x vale 1, ya sabemos, ¿no es cierto?, que vamos a averiguar y, para no hacerlo tan gajudo. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Reemplacemos y veamos cuánto es el valor de y con 1. Entonces, pues aquí ponemos, ¿no es cierto?, 1, y aquí también ponemos 1 y hacemos los cálculos. Pues aquí me estaría dando que el valor de y con 1, pues, a ver, aquí 1 al cubo 1 más 2, 3, 0. Con 1 vale 0. Ok, pero también está el menos 1. Vamos a averiguar con el menos 1. Aquí está, con menos 1. Entonces, aquí coloco menos 1, aquí coloco menos 1. Ok, menos 1 al cubo es menos 1. Menos 3 por menos 1 es más 3, más 2. Eso me da 4. Listo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Excelente. Tercer paso. Estos señores críticos, estos puntos críticos, ¿qué son, pues? ¿Qué son, licenciados, estos puntos críticos? Ahí está el problema, jóvenes, con nuestros jóvenes de hoy en día.
que cuando van a las empresas no pueden responder. Y uno se pregunta, ¿qué aprendieron en la universidad? No, nos enseñaron a hacerlo. Ya está bien, pero ¿y la interpretación? Ahí está el problema. Eh, ¿Qué son estos puntos críticos, licenciado? Miren, estos puntos críticos son puntos donde podemos calcular máxima ganancia, mínimo costo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, me interesa, me interesa. ¿Qué son estos? ¿Máximos o mínimos? Vamos a averiguar. Tercer paso, cálculo del punto máximo o punto mínimo. Qué importante es que un profesional de esta generación de ustedes tenga claro los conceptos. Ser exitoso en la vida no tiene secreto. Si usted estudia y tiene claro los conceptos, le va a ir bien. O sea, no hay secreto acá. Mire, si tengo punto crítico, ¿hay punto máximo y punto mínimo? No, señor. Si tenemos punto crítico, puede ser que tengamos y puede ser que no. ¿Y cómo sabemos? Con la tecnología o haciendo la mano. Ah, perfecto. Es muy diferente cuando vos hablas con un profesional que tiene criterio para hablar, ¿no? No, no, señor, esto es así, esto es así. No, señor, esto es así, esto es así. Aquí vamos a ver si son máximos o mínimos. No está garantizado de que porque son puntos críticos son máximos o mínimos. Vamos a analizar. Empecemos con el primero. Este camarada, ¿será máximo? ¿Será mínimo? ¿Será un punto crítico? ¿Común y corriente? Vamos a ver. ¿Cómo lo analizamos? Pues haciendo un análisis antes y un análisis después, ¿no? Análisis antes y después. ¿Con quién? Con el valor de X en la primer derivada. Aquí está, la primer derivada. Esta es la primer derivada. Vamos acá entonces a la primer derivada, ¿no? Y decimos un valor en función de quién. Si X vale cuánto. En función siempre de X. Un valor antes del 1, pues 0. Perfecto. Reemplacemos para ver. Le dicen, ¿por qué usted está reemplazando esto? Porque, mi estimado estudiante, nosotros tenemos que ver el comportamiento de la derivada. ¿Por qué nos interesa, dicen, el comportamiento de la derivada? Porque con eso, mis estimados estudiantes, averiguamos el comportamiento del signo de la derivada y eso nos permite saber que hay un cambio de signo y cuando hay un cambio de signo es porque la gráfica cambió su dirección y eso provoca o un máximo o un mínimo. Entonces aquí nos está dando -3, o sea, negativo. ¿Qué pasa si yo ahora analizo la derivada, pero con un análisis después? Análisis después. Cabe mencionar que no es la única forma de analizarlo. Hay varias formas de hacerlo. Yo que estoy buscando la forma de hacerlo lo más detallado posible. Tenemos el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada. La matemática no se encierra solamente en que lo puedo hacer así, por si acaso. Entonces yo digo, a ver, un valor después del 1, el 2, pues, ¿no? El 2. Veamos entonces qué pasa. Si aquí pongo 2, pues me va a dar 2 al cuadrado 4 por 3, 12, entonces -3, 9. Lo importante, me dio positivo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Hay un cambio de signo, estimado licenciado? Sí, hay un cambio de signo. A ver, fíjese, aquí me dio negativo y aquí me dio positivo. ¿Qué significa eso, mi estimado licenciado? Eh, ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa? No, lo que pasa es que la universidad, el profesor, digamos, no los hizo y la verdad que no nos explicó cómo vos como profesional vas a decir eso en una empresa. ¿Cómo vas a quedar? No, no, pele, ¿no es cierto? No, no está bien, no está bien. Acabamos de calcular un mínimo, porque va de menos a más. Entonces, esto es un mínimo. Esto es un mínimo. Perfecto. Esto es un mínimo. Ahí está. Este es un mínimo. Listo. ¿Por qué es un mínimo, licenciado? Porque la derivada la derivada de la curva del producto está cambiando de menos a más. Entonces, eso es un mínimo. Ya, pero queda el otro. Sí, el otro es este señor de acá. Este de acá. No es correcto, mis estimados jóvenes, no es correcto decir, ah, si este es un mínimo, este es un máximo. Seguro, digamos.
Si tú no sabes, es mejor quedarse callado. Eso es lo que yo siempre le digo a los estudiantes. Hermano, si tú no sabes, es mejor no decir nada. Es mejor estar calladito, ¿no? Porque una cosa mal dicha en la empresa ya te deja mal, ya provoca desconfianza. Mira vos, el licenciado dijo que era un máximo y no salió máximo. ¿Cómo podemos confiar en él, diga? Entonces, si esto es un mínimo, este es un máximo, Lincen, no, vamos a verlo. ¿No se puede asegurar? No, no se puede asegurar. Aquí hay que hacerlo, señores. Vamos a hacer si este es un punto máximo. Entonces, vamos a hacer el análisis antes y después. Permítame, por favor, el copy y pega para ganar tiempo. ¿Ya? Aquí. Tomando en cuenta el -1, un valor antes del -1, pues puede ser el -2. Si aquí yo pongo -2, me va a dar -2 al cuadrado, 4 por 3, 12, entonces -3 más 9. Aquí me está dando positivo. Y un valor después del -1, pues puede ser el 0 tranquilamente. Y si yo aquí pongo 0, me va a dar -3. ¿No? No hay eso, mis estimados jóvenes, por favor. No hay eso de que nos queramos hacer los buenos y decir, ¿viste? Te dije, era pues máximo, ¿viste? Te dije, si este es mínimo, este pues máximo, te estoy diciendo. No, no es bueno porque no siempre pasa eso. Y a veces uno por querer hacerse el maldito queda mal. No, no siempre es así, mi amigo. No siempre es así. No siempre si este es mínimo, este es máximo. No, ¿ya? Entonces, eso es importante. De más a menos es un máximo. Entonces, este señor es un máximo. Listo. Muy bien. Punto máximo. Perfecto. Listo. Excelente. Ahora, de acá, del tercer paso, ¿no es cierto? Viene nuestro cuarto paso. Cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? El cálculo del segundo punto crítico. Ok, segundo punto crítico. Muy bien. Para calcular el segundo punto crítico, ¿a mí qué me interesa? La primer derivada. Está. Ya tengo la primera. O sea, a ver, vos me has preguntado este ejercicio, ¿correcto? Este es el problema que me has preguntado vos. Yo ya conozco la primer derivada. No es necesario que lo hagan así ahorita, solo es por detalle. Yo ya conozco la primer derivada. La primera derivada es esta. Pero como me has pedido el segundo punto crítico, de ahí voy a calcular la segunda derivada. Permítame, por favor, copiar esa nomenclatura para ganar tiempo aquí, porque el tiempo es el enemigo, ¿no? Ese es el problema en las clases. Bueno, yo tengo un problemita con la clase. A mí no me gusta explicar rápido. O sea, a mí me gusta explicar todo en detalle y por qué pasan las cosas. Eso es para garantizar que los estudiantes tengan la oportunidad de ya ser, empezando a ser exitosos, ¿no? Eso es importante. La segunda derivada de esto es 6x, porque derivada de 3x cuadrado es 6x y de 3 es 0. Listo, ya tengo la segunda derivada. ¿Para qué calculaste la segunda derivada? No, para calcular el segundo punto crítico. ¿Y para qué querés calcular el segundo punto crítico? Para averiguar si la curva tiene un cambio de dirección en cuanto a la gráfica. O si hay un punto de equilibrio entre el máximo y el mínimo. Claro, si yo igualo a 0 y despejo x, me va a salir que x vale 0. Como puedo encontrar x, existe un segundo punto crítico en 0. Ahí está. Pude calcular x. Ahora, ese segundo punto crítico, ¿no es cierto? Ese segundo punto crítico tiene coordenadas en x y en y. Es como hacer todo de nuevo, pero con la segunda derivada. Si se van a dar cuenta, es como hacer todo de nuevo, pero ya con la segunda derivada. Entonces, el señor acá vale 0 y no sé cuánto vale y. Entonces, lo mismo que hice acá, fíjense, lo mismo que hice acá, para calcular el primer punto crítico, lo estoy haciendo lo mismo allá. Solo que aquí ocupo la primera derivada, allá ocupo la segunda. Y para calcular y, ¿qué hicimos? Reemplazamos la x en la original. Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a reemplazar la x en la original.
Entonces vengo para acá y digo, pues, ¿no? La pregunta es, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? ¿Listo? Es obvio que si aquí reemplazo 0 ahorita, me va a quedar 2, ¿no? Eso es un cálculo a simple vista. Acá. Aquí, ¿no es cierto? Yo vengo y digo, bueno, perfecto. Esto va a quedar 0 aquí, ¿no? 0 aquí. Y claro, todo eso en la calculadora pues me va a dar 2. Entonces ya tengo un segundo punto crítico definido, bien definido. Y está en 0,2. Claro, perfecto. Hemos encontrado un segundo punto crítico. Uno. Ahora la pregunta es, ¿ese camarada qué es? Y puede ser un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Marquemos con rojo los resultados que nos van a interesar. Marquemos con rojo los resultados que nos van a interesar del análisis. Estos son los resultados que nos interesan. ¿Ya? Ok. eh, Listo. Si es punto crítico, es punto de inflexión, no lo puedo asegurar. Tengo que analizarlo. ¿Cómo no lo analiza? Bueno, un análisis antes y un análisis después. Voy a aprovechar de copiar esto. ¿Pero con quién? Con la segunda derivada. Entonces aquí yo digo, analicemos antes y después, pero ¿a quién? Pues al cero. ¿Pero en dónde? En la segunda derivada. Entonces aquí voy a atacar esto, ¿no? Y voy a copiar la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada. Entonces fíjense que los conceptos claros, muy difícil que te vaya a llamar, ¿no? Ahí está. La segunda derivada, un estudio antes y un estudio después. Ok, listo. Entonces, la pregunta es, ups, ¿no? La pregunta es, en esta segunda derivada, vamos a sacar esto, ¿no? En esta segunda derivada, ¿qué tengo que analizar yo? ¿Qué pasa con esa derivada si yo le coloco a x un valor antes de su coordenada, que es 0, o sea, -1? ¿Qué pasa con esa derivada? ¿Y por qué haces eso? Repito, jóvenes, no quiero ser aburridor con esto. Vos pillás a un montón de alumnos que te lo hacen. ¿Ya? Te lo hace. Vos le decís, a ver, analizarlo, te lo hace. Pero vos le preguntás, ¿y por qué haces esto? No saben explicar por qué. Son mecánicos, son memoriones, y ahí está el problema. Vos no podés ser memorión en lo que estás estudiando. Entendamos eso. Tenés dos caminos. O querés ser el mejor, o querés ser del montón. Tú decides, ¿no es cierto? Tú decides cómo querés ser. ¿Querés ser un licenciado más que anda por la calle por ahí, o querés ser el mejor? No, pues quiero ser el mejor. Todo el mundo te dice quiero ser el mejor. Ya, pero ¿qué estás haciendo para ser el mejor? ¿No es cierto? Entonces, yo reemplazo aquí y analizo, ¿no? Analizo. A ver, indudablemente, aquí la respuesta me va a dar negativa, ¿no? Ups, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, perfecto. Eh, Aquí está. Indudablemente aquí la respuesta va a ser negativa. Si yo pongo aquí -1, a mí me interesa esto. La respuesta me dio -6, o sea, me dio negativo. Y en el análisis después, ¿no es cierto? Un valor después del cero, pues el 1, ¿no? El 1, aquí está. A ver, corremos esto. Después del cero, el 1, segunda derivada, esto va a dar positivo. ¿Eso qué significa? Que hay un cambio de signo. Y si hay un cambio de signo, ¿qué quiere decir? Que es un punto de inflexión, porque ha cambiado de menos a más. Entonces este camarada de acá es un punto de inflexión. Confirmado que es un punto de inflexión. Listo. Venimos acá y decimos, que señor, es un punto de inflexión. Listo. Ahí está. ¿Qué tenemos? Fíjense, mucha información en nuestro ejercicio. Tenemos su dominio, que ya sabemos para qué es. Tenemos sus puntos críticos, números 1. Tenemos un punto mínimo, un punto máximo, que ya hemos descubierto dónde están. Tenemos un segundo punto crítico, tenemos un punto de inflexión.
Y claro, viene el quinto paso, ¿no? Que es la gráfica. Ahora, hay dos pasos más que no los hice todavía porque los voy a explicar a medida que vayamos avanzando en ejercicios que voy a preparar para explicarles, que son el crecimiento y decrecimiento y la concavidad y convexidad. Y el último paso, que es el dominio de imagen. El quinto paso, ¿no es cierto? Cálculo de la gráfica de la función. ¿Por qué se hace el estudio del crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad? Porque nos ayuda a entender de mejor manera cómo es la gráfica del ejercicio, ¿no? Si yo no tengo la tecnología, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y concavidad y convexidad me van a decir cuándo va para arriba, cuándo va para abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la gráfica calculamos el sexto paso, que es el dominio de imagen. Dominio de imagen, rango o codominio, que tuvieron que aprender también en cálculo 1, ¿no? En cálculo 1 aprendieron que el rango, codominio o dominio de imagen se calculaba despejando X. Ocurre de que aquí no puedo despejar X. Hay funciones en las que no se puede despejar X. Su profesor de cálculo 1 tuvo que enseñarles que cuando no se puede despejar X, se calcula de la gráfica. Y entonces la gráfica nos va a decir cuál es el dominio de imagen. Perfecto. Vamos a la gráfica. ¿Qué es lo que hay que graficar? Plasmemos aquí la función y vamos a ver, o mejor dicho, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si todo lo que hicimos está bien. ¿Quién nos va a decir? Pues la tecnología. A ver, a cruzar dedos y ver si todo está bien. Listo. Esa es la función. Eh, Coloquemos la información. ¿Qué información me interesa para la gráfica? El punto mínimo es una información que me es importante para la gráfica. El punto máximo también es importante para la gráfica. Todo lo que son puntos son datos necesarios para la gráfica. Y el señor inflexión también es importante para la gráfica. Estos tres señores no pueden faltar para hacer la gráfica. A mano y a lápiz. ¿Ya? Vamos entonces. A ver, vámonos a la tecnología. Vamos para acá. Esto de aquí, saquémoslo y aprovechemos esto. A ver, era la pregunta x al cubo. A ver, estoy compartiendo. Sí. Ok. X al cubo menos 3x más 2. Menos 3x más 2. Listo. Ahí está. Damas y caballeros, aquí está la gráfica. Aquí yo lo puedo agrandar, si quieren verlo mejor, ¿no? Ahí está. Ya depende de ustedes. Esta es la escala, ¿no? La escala. Listo. Perfecto. Ahora, va lo importante. Ya ustedes saben que con la tecnología los resultados son inmediatos y la tecnología nos permite verificar si lo que hemos hecho está bien. Vamos a ver si hemos calculado bien el punto máximo y el punto mínimo. ¿Cómo hago eso? Escribo extremo, aquí extremo, y le digo de f. ¿Por qué de f? Porque ese es el nombre de la función. Tenemos un punto en -1, 4 y en 1, 0. Aquí está. En -1, 4 y en 1, 0. La pregunta, ¿eso es lo que sacaste vos? Es decir, aquí está clarito de que este es el máximo. Está arriba. El máximo es -1, 4. Y el mínimo es el que está abajo. 1, 0. Punto máximo, punto mínimo. ¿Sacaste esto? Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. A ver. Punto máximo, -1, 4. Punto mínimo, 1, 0. Correcto. Todo está bien. Perfecto. Punto de inflexión 0,2. Vámonos allá. Eh, Punto inflexión. ¿Dónde está? Aquí está. Punto inflexión ¿de quién? De F. Ahí está. 0,2. Correcto. Perfecto. No como para respirar, ¿no? No, todo bien. Todo perfecto. Todo excelente. Cálculo perfecto. Punto máximo, punto mínimo, punto de inflexión. Con estos puntos se hace la gráfica. Ahora el problema está,
¿Cuál es el problema aquí? Que, claro, yo pongo este punto en mi cuaderno, pongo este punto en mi cuaderno, pongo este punto en mi cuaderno, y va la pregunta clave. ¿Será que con estos 3 puntos yo puedo saber cómo es la gráfica sin la tecnología? No. Como que vas a tener la idea. Es un cubo, tengo la idea de cómo hacer la gráfica, ¿no es cierto? Pero con estos 3 puntos, yo puedo hacer la gráfica, pero también necesito otro apoyo, que se llaman los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y concavidad y convexidad. ¿Qué hacen esos intervalos? Te dicen, de tal lugar a tal lugar crece, de tal lugar a tal lugar decrece, de tal lugar a tal lugar crece. Esa información te ayuda a saber si va para arriba, va para abajo, va para arriba. Eso es lo importante de los intervalos de crecimiento. La concavidad y la convexidad te ayuda a saber si tiene esta forma de parábola hacia abajo o de parábola hacia arriba. Entonces, eh, esos cálculos son importantes para poder tener una gráfica más exacta. Ahora, cuando yo tengo la tecnología, no necesito tanto calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento porque ya aquí tengo la gráfica hecha, ¿no? Entonces, esos intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a ver cómo se calculan en la siguiente clase. Con ellos voy a saber, de aquí para acá sube, de aquí para acá baja, de aquí para acá vuelve a subir. Eso me va a decir los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y también los intervalos de concavidad y convexidad. Por lo tanto, todos los cálculos han sido bien hechos, así que vamos acá, copiamos esto y lo plasmamos allá, y ahora vamos a saber si hay alguna pregunta que ustedes tengan en cuanto a la resolución del ejercicio, y pues ver la lista y todo lo demás. Ok, vamos acá. Muy bien. Con este ejercicio hemos plasmado todo lo que hemos aprendido hasta el momento en la materia. Hasta aquí es lo que hemos aprendido en la materia en un solo ejercicio. ¿Ok? Ahí está, en un solo ejercicio. Entonces ahí hemos calculado la solución, y obviamente nos queda, para terminar acá, un paso más, ¿sí? Aquí un pasito más, que es el cálculo del dominio de imagen. Ese vendría a ser como el sexto paso, ¿ya? El sexto paso. A ver aquí. Ok. ¿Podemos hacerlo aquí? ¿Arriba o abajo? Sexto paso. Sexto paso. Cálculo del dominio de imagen de la función. Cálculo del dominio de imagen de la función. Ok. Para el dominio de la función lo calculamos de la gráfica. El dominio de imagen, rango, codominio, ustedes aprendieron de que eso es la sombra que produce la gráfica en el eje Y, ¿no? Conceptos de cálculo 1. A ver, vamos a ver. Esta es la gráfica. ¿Cuál sería el dominio de imagen? Todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque tengo gráfica desde menos infinito hasta el más infinito. Tengo de menos a más. Lo que quiere decir entonces de que el dominio de imagen de esta función es todos los números reales también. ¿Siempre será así? No. Dependerá de lo que me pregunte. Listo, ahora sí, podemos decir que está completo el ejercicio. Bueno, casi completo porque los intervalos de crecimiento y crecimiento nos estarían faltando. Completo lo digo porque la tecnología me ayudó a calcular que es así, ¿no? Todos los reales, y ahí me dice dónde sube, dónde baja, etcétera. Desde menos infinito hasta más infinito. Listo. Ahora sí, problema completo. Ok, perfecto. Bien, mis estimados jóvenes, entonces vamos a parar la grabación de la clase
y vamos a ver las preguntas que ustedes tuviesen en cuanto al ejercicio. ¿Ya? Sin antes agradecerles, obviamente, su valiosa atención. Muchas gracias por su atención.